Buenos días, sinvergüenzas. Y como no había canales que hablaran de obesidad, de gordura y de tal, pues el de María Sinvergüenza también tenía que hablar. Aquí vamos a abrir una sección que dedicaremos e iremos poniendo vídeos sobre este tema en diversas ocasiones, pero este es el primero. Venimos con un tema que va a molestar, espero que vaya a molestar a mucha gente, porque esa es mi intención, molestar para que piensen. Vamos a hablar de la obesidad, cuando una ventaja genética se convirtió en desventaja. En la antigüedad, en la época prehistórica, en la época de las cavernas, allá cuando vivían los primeros hombres, y no solo en esa época, sino durante miles de años, podríamos decir, los seres humanos gordos, que tenían cierto peso por encima, eran afortunados, porque había épocas muy largas de hambruna y en estas épocas pues moría la gente, la peña moría ahí a mansalva. El que tenía un poquito más de grasa almacenada, pues vivía un poquito más de tiempo. Así que el que tú pudieras almacenar más grasa era una ventaja frente a los demás. Y ya sabéis cómo funciona la evolución, ¿vale? Entonces, esta ventaja se ha ido transmitiendo genéticamente a través de los años. ¿Qué pasa? Que yo creo que si digo hasta hace 100 años, y ni siquiera vamos a recortar más, aquí en España, pongamos que después de la guerra civil, la posguerra es una época de hambre total, de hambruna total en el país, pongamos que 1950, bueno, se acaba la guerra civil, se acaba el periodo de posguerra donde todo el mundo pasa hambre y el país empieza como a prosperar. Aparte ocurre un descubrimiento bastante importante que cambia la vida de los españoles. En otros países ya la había cambiado. Y es ese aparato tan bonito que tenemos todos ahora en nuestra casa y nos parece lo más normal del mundo, pero que nuestros padres o nuestros abuelos cuando eran pequeños no lo tenían, y es el frío, la nevera, el aparato que hace que puedas conservar comida en casa. Cuando no se podía conservar comida en casa, las personas tenían que salir cada día a comprar los alimentos. Pero al descubrirse la nevera podías almacenar y tener para varios días. Lo cual también generó más obesidad, porque el tener alimentos a tu alcance, pues genera un poco más de el hambre emocional, el hambre por aburrimiento, ta. Un breve resumen. Yo quería abrir un debate. ¿El gordo es o está? Es decir, ¿las personas nacemos gordas o nos ponemos gordas por una serie de circunstancias? Vale, las dos cosas son ciertas. Entonces, ¿esto por qué viene? Porque ya sé, José Luis, que me vas a decir que con dieta y ejercicio todo el mundo estaría súper fit y maravilloso. Lo sé. Y no digo que no. Voy a abrir un debate. Pero tampoco digo que sí, porque mi conclusión la sabréis al final del vídeo. Que para eso os lo estoy haciendo. Pues os voy a contar un poquito mi experiencia, porque como va a haber más vídeos sobre este tema, os contaré. Ahora os voy a hacer un pelín de resumen que luego contaré en diferentes vídeos. Que por cierto, al final del vídeo me podéis decir qué parte os apetece más. Yo tengo somos 4 hermanas en mi casa, en mi familia, y cuando éramos niñas, yo soy la mayor, y yo era gorda y mis otras 3 hermanas eran delgadas. Comíamos lo mismo, vivíamos en la misma casa, teníamos la misma educación y teníamos los mismos recursos a nuestro alcance. No había absolutamente ninguna diferencia. Esto es como las ratas de Mendel. Cuando era pequeñita, esto ya lo entraremos en otro vídeo de cómo me afectó la obesidad, pero yo no era consciente. Llegó un punto, como con unos 10 años, que los niños empezaron a decirme en el cole, lo típico, eres gorda, no sé qué, insultos y tal. Y entonces yo, pues claro, dije, me pasa algo. Voy a preguntarle a mi persona de referencia, mi madre, lo lógico, lo normal, ¿qué es lo que pasa con esto? Entonces, pues le dije, oye mamá, que en el cole me llaman gorda, ¿estoy gorda? O sea, ¿qué pasa, no? Y mi madre me dijo, bueno, cariño, dice, hay gente que nace rubia, hay
gente que nace morena, hay gente que nace con los ojos marrones, hay gente que nace con los ojos azules y hay gente que nace delgada y hay gente que nace gorda. Y yo dije, pues bueno, pues no me queda otra, tengo que vivir con esto. Y nada. Pero bueno, luego pasaron más años y evidentemente eso no acabó ahí. Y cuando tenía 15, 14, empecé el instituto, ese año era primero de BUP. Entonces fue la segunda vez que yo le dije a mi madre, oye mamá, que es que yo no quiero ser gorda. Empezaba el tema de que los niños empezaban, niños chicos, chicas, empezaban a salir juntos, empezaba a haber novietes, y a mí, pues no me tiraban la caña, como a las demás. Entonces yo, pues claro, digo, oye mamá, que yo soy fea, soy gorda, pero soy fea, o sea, no encajo. Y mi madre me dijo, a ver, tú con esa cara preciosa que tienes, ¿qué más te da? Si con esa cara lo tienes todo, no sé qué. Y bueno, era mi madre. Entonces yo, pues bueno, no sé, no es que me conformara, pero bueno, aún así, bueno, no me conformé, realmente seguí diciendo, oye, y no hay ninguna manera de que yo pueda cambiar esto y tal. Así que me dijo, mira, al endocrino y ya está. Me puso una dieta y desde enero hasta, pues eso, hasta el verano, fui perdiendo peso, no me acuerdo, yo diría que eran unos 9 kilos o 10, no me acuerdo. Un apunte, yo no tenía obesidad, o si era obesidad, estaba rozando, yo tenía sobrepeso, era una niña con sobrepeso, pero bueno, la cara muy redonda, había rasgos que me hacían quizá parecer que tuviera más sobrepeso del que tenía, pero no era una obesidad grado, no sé cómo se medía, pero estaba ahí, en el límite, ¿no? Entonces fui adelgazando, acabó en ese mismo verano en una anorexia nerviosa que me llevó casi hasta la muerte y en la que perdí, pues no me acuerdo, pero creo que fueron 30 kilos, me quedé en infrapeso, me quedé en desnutrición y me dieron 3 meses de vida. Bueno, esto fue un giro de 180 grados en mi vida que lo cambió absolutamente todo. El caso, me costó mucho recuperarme de este trauma, de esta anorexia, y he mantenido TCA a lo largo el TCA casi todo el mundo que lo ha tenido no es algo que se cure, es algo que pasas periodos, puedes pasar incluso años que estás o te crees que estás bien y luego tienes recaídas. Y eso es efectivamente lo que me ha ido pues pasando a lo largo de mi vida hasta los últimos años que ya os comentaré. Durante unos 25 años aproximadamente, 25, 30, no lo sé, sí, 25 años creo, así más o menos, yo me mantuve delgada. Variaba entre 50 y 54 kilos, esas eran mis oscilaciones, lo típico que a veces pues comes un poquito más porque es Navidad, porque te vas de vacaciones, porque te has animado, porque has cambiado de trabajo y vas a comer a un restaurante, pero esa era digamos, mi horquilla de peso. Luego pues pasaron una serie de circunstancias que le dieron otra vez la vuelta a esta tortilla y estoy, pues como veis ahora. O sea, mal. Entonces, claro, yo durante estos años que estuve delgada, que mantenía esta horquilla de peso, a día de hoy puedo decir, y después de haber investigado, y después de lo que os explicaré a continuación, no era una persona delgada, era una gorda en pausa, que es diferente. ¿Por qué? Yo pasaba hambre. Todo ese tiempo yo pasé hambre. Yo restringí patatas fritas, nocilla, chocolate, un montón de alimentos, yo absolutamente no los comía. Yo compraba para mi pareja, para mis hijos, compraba pues donuts, no sé qué, no sé cuántos, cruzanes, yo absolutamente no los probaba, yo no desayunaba, bueno, me tomaba un café con leche, me hinchaba café a cafeína para poder aguantar, eh, llevaba esa vida, pero la normalicé. No lo pasaba, o sea, diréis, lo tenías que pasar mal. Lo pasé mal un tiempo, pero luego lo normalicé y como había otras cosas que me compensaban, que era el verme guapa, el sentirme aceptada, que los demás sintieran admiración, pues bueno, lo acepté vivir así, ¿vale? Bueno, total, hace unos años salieron estos test que detectan tus orígenes genéticos y demás, ¿vale?
Bueno, pues a mí me hacía ilusión saber mis orígenes genéticos y demás. Así que pues me cogí un test de estos y me lo hice y me llegó, me salió mis orígenes, bueno, todo muy bien. Y entonces me fijé que dentro de la aplicación, ¿vale? Con los resultados, tenía una carpetita que ponía descargar ADN. Y yo pensé, pero ¿para qué la voy a descargar si ya me has traducido lo que yo quería saber? Pero como yo soy súper curiosa, descargué la carpeta, ¿vale? Entonces descargué la carpeta de un archivo y eran como 800 páginas con numeritos que ponen plan RS36041, no sé qué, ¿sabes? Un montón de numeritos súper pequeños y un montón de páginas, no sé cuántas. Empecé a investigar los números que eran y tal, y resulta que eso era mi DNI genético. Lo que soy, lo que eso no va a variar, esos son unos genes, están ahí y los tienes desde que naces hasta que mueres. Es así. Entonces empecé a investigar un poco más y había otra aplicación que decía si le dabas tu ADN, que era, buscaban ADN para investigación, si tú dabas tu ADN, ellos te facilitaban ciertos datos sobre tu salud, riesgos de algunas enfermedades y carácter de algunas cosas que afectaban como pues a la inteligencia, al carácter o incluso a comportamientos, rollo si tenías tendencia a las adicciones, algunas cosas así. Dije, pues sí, yo te doy mi ADN, lo que quieras, vamos. O sea, con tal de que me lo analices, pues te lo doy. Vale, cuando me llegan los resultados de esta aplicación, que eran, ya os digo, pues mucho más orientados a la salud, empiezo a ver algo que explica mi vida. Lo que yo no había entendido, lo que mi madre, ni los médicos, ni nadie me había dicho, estaba allí escrito. Y eso es lo que quiero compartir con la gente que esté viendo este vídeo, gordos o sean delgados, o me da igual, es una información que creo que se debería saber. Me he hecho un poquito una chuleta porque no recuerdo los códigos que os voy a decir, y además lo he hecho a propósito para que vosotros podáis, si no creéis lo que os estoy diciendo, meteros en internet, meter estos códigos y decir esto qué significa y si es verdad lo que estoy diciendo. No me gusta hablar por hablar y que luego la gente empieza, pues te la has inventado, pues es mentira, pues mi médico me dijo, o mi nutricionista que estudió 6 meses en una academia me ha dicho que esto no es verdad, que esto pasa. Os voy a hablar de los siguientes genes. Me sale en el cromosoma número 16 un gen que se llama FTO, con una pequeña, no sé si es una alteración, los genes tienen mutaciones y alteraciones. Yo no soy genetista, no soy médico, ni siquiera soy nutricionista, entonces no tengo ni idea de genética, pero los datos que os estoy diciendo sí lo son para que los podéis buscar. Pues ese gen se encuentra en el hipotálamo, en el cerebro, y este gen controla el apetito, la sensación de saciedad y también parte del gasto energético. Vale. Si tú tienes ese gen, tienes una alteración o una de las variantes de ese gen, como es mi caso, tienes más apetito que la media, tienes menos sensación de saciedad que la media, con lo cual tienes más sensación de hambre siempre, y también tienes menos gasto energético que la media, con lo cual de lo que comes se gasta menos que la mayoría de personas. Bien, exactamente, y para el que lo quiera buscar si no me cree, el alelo donde está situada la variación, la variante es el SNP RS9939609. Si alguien lo quiere buscar, que busque información en internet. Y esto te da, en mi caso me lo da, un riesgo de obesidad grave. ¿Este es el gen de los gordos? Pues sí, pero solo es uno de ellos. Es decir, puedes tener alterado este gen y no tener ningún otro motivo, ninguna otra, nada más, pero es que hay más, hay más. Y claro, mi sorpresa fue que es que yo los tenía absolutamente todos alterados. El siguiente gen, que tenía una variante o también una mutación, creo que es una mutación lo que tenía este, es el gen MC4R, que se encuentra en el cromosoma número 18. Esta mutación exactamente
causa una señal defectuosa en el hipotálamo. Y la señal defectuosa lo que provoca es hambre. Tu cuerpo no necesita comer, pero esta mutación le dice a tu cerebro que te pida comida. Las personas que tienen este gen defectuoso normalmente desarrollan obesidad temprana, es decir, normalmente son las personas que son gordos desde la infancia. Después tenemos el siguiente gen, el gen ACE. Tanto los que tienen la variante D de este gen como los que tienen el NO53, esto, y ahora me vais a tirar muchísimo hate, esta variante del gen produce que tengamos mayor fatiga, mayor dificultad para hacer deporte, ya que eres menos eficiente llevando oxígeno a tus músculos, con lo cual te cansas más que la media de la población. Entonces, obviamente, como te cansas más, también eres más reacio a hacer esfuerzos físicos. Entonces, no es que hay gente que no es que sea vaga porque sí, es que puede que tenga esta variante de este gen y haga que se canse más y pues no le provoque ningún placer. Esto no lo sé, esto que os voy a decir, porque no me lo ponía en la traducción de los resultados. Pero sí que es verdad, sobre el tema del deporte, el cansancio y demás, y el esfuerzo físico, que a mí, yo he ido a gimnasio durante muchos años, también he ido a correr o a andar, sobre todo. Entonces había gente, o bueno, dicen, el deporte y sobre todo correr y eso te engancha, porque al acabar, o sea, cuando haces ejercicio físico generas dopamina. Y entonces tienes una sensación pues que te hace sentir bien. Vale, yo no la genero. ¿Por qué? No lo sé. No sé si tiene que ver alguno de estos genes también, si es otro. Yo os aseguro que yo en mi vida he generado dopamina cuando hago deporte. Yo sufro cuando hago deporte. A mí me duele todo desde siempre. O sea, a mí no es de ahora, de adulta, porque ni es que me digáis, claro, es que estás gorda y claro, es que requiere un entrenamiento. No, de niña he jugado a balonmano, he hecho deportes, he hecho natación y yo me cansaba más. O sea, yo no tenía esa sensación de felicidad, ni de encontrarme bien, ni de nada. Yo al contrario, o sea, a mí, por ejemplo, el tema del oxígeno me cuesta muchísimo, supongo que oxigenar los músculos, no lo sé. Tampoco sé, esto ya os digo que esto es aparte porque no me lo pone. Pero a mí no me genera dopamina. Seguimos con los genes. Es que no se acaba, ¿eh? VCP. Vale, tiene una variante también que participa en la temperatura y en las reacciones metabólicas. ¿Qué ocurre? Esta variante lo que hace es que tengas un metabolismo lento. Es que no todo el mundo tiene el mismo metabolismo, hay quien tiene el metabolismo más rápido o más lento, vale. Yo lo tengo lento, obviamente, me salía. Y después tenemos el que ya, y esto no es para hacer apología de la obesidad, no estoy dando la razón al colectivo de body positive tal como funciona hoy. Yo soy del colectivo de body positive antiguo, de por allá el año 2000 y poco, pero os tengo que decir que hay un gen, y que este es el peor de todos, que hay una razón científica, y es el gen GPR75. La mutación en este gen hace que tengas un IMC más alto que los demás. El IMC, que la gente pues dice, es que tengo un IMC del 18, del 25, del 30, del no sé qué. La gente que tiene este gen tiene un IMC muy por encima de los demás. Para que os hagáis una idea, en un experimento hecho con roedores, se cogió a roedores que tenían esta variante genética, este gen, y se hicieron dos grupos y se les alimentó exactamente de la misma forma. Los roedores que tenían la variante de este gen pesaban un 44% más que el otro grupo. Un 44%. Son roedores, supongo que en humanos no es lo mismo, no será igual, no digo que sea igual, pero sí digo que
pues efectivamente hay genes que sí determinan que una persona tenga una tendencia al sobrepeso. Y no son pocos. Como veis, yo tengo todos estos. Posiblemente haya más. Posiblemente en el futuro se encuentren muchos más. Porque la genética está evolucionando muy rápido y todavía estamos un poco en pañales con esta ciencia. Entonces, tengo que decir que sí, hay personas que tienen esta tendencia. Con esto estoy yo justificando estar gorda o ser gorda o que haya personas que son gordos y no pueden hacer nada. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que si tú te esfuerzas y llevas un tipo de vida en concreto, puedes estar delgado o puedes estar en tu IMC, puedes estar en normopeso, correcto, yo lo estuve durante 25 años, pero el sufrimiento es muy grande. Entonces, se vive una vez. Entiendo que haya personas que digan, pues yo no quiero vivir sufriendo, porque señores, si tienes todos estos genes alterados, si tienes estas mutaciones genéticas, porque te ha tocado la suerte, pues te va a costar mucho perder peso, te va a costar muy poco ganar peso y te va a costar mucho hacer ejercicio. Entonces, claro, no sé, quizá esto explique, tampoco lo sé, porque esto es, igual que os decía que antes son datos científicos, esto es aportación mía, pero quizá esto explica porque hay muchísimas personas que tienen sobrepeso o obesidad y cuando se hacen por ejemplo, mi madre, yo no, yo tengo alguna cosa, bueno, no, bueno, es que yo tengo aparte de esto tengo hipotiroidismo, que ya se junta el hambre con las ganas de comer y claro, nunca mejor dicho, en este contexto la frase me va que ni pintada, pero por ejemplo mi madre ha tenido ha tenido obesidad, pero grado 1, o sea, no es una obesidad muy grande, pero sí ha tenido obesidad y siempre también durante toda su juventud estuvo luchando, haciendo dietas y demás, pero es que sus análisis de sangre con 83 años, o sea, no ha tenido absolutamente ninguna enfermedad debido a la alimentación, no ha tenido ni colesterol, ni hipertensión, ni azúcar en la sangre, ni el hígado graso, no ha tenido absolutamente nada, o sea, tiene 81 años y los análisis le salen igual que a una persona de 20, eso es así. Pues puede ser que sí que sea verdad que haya dentro de la especie humana y dentro de todos los genes y la genética humana, que haya unas personas que tienen una talla más grande que las otras. Que hay unas personas que tienen un IMC que tiene que ser más alto que el de los demás porque lo llevan escrito en su huella genética, lo llevan en la sangre y no lo pueden cambiar. Dejo en debate, no la parte científica, porque ya os he dado los datos para que lo podáis buscar, dejo en debate para el que me quiera pues decir aquí qué le ha parecido esto. Está a favor del body positive y piensa que estas personas vivan su vida siendo gordas y pues no sé, con las consecuencias que eso tenga, porque seguramente a nivel musculoesquelético sí que tenga, tampoco lo sé, cuidado. O si deberían pues esforzarse el triple que la persona normal, entre comillas, con la persona que no tiene estas mutaciones, para ser estándar, para ser normopeso. Os dejo este bonito debate en este primer vídeo sobre obesidad. Habrá muchos más sobre este tema y cualquier cosa que queráis preguntar o cualquier comentario que queráis dejar en este canal será bienvenido y contestado. Hasta otro vídeo.